Antes de comenzar con la parte 2 de este video, quiero que hagamos un pequeño ejercicio y quiero que me digáis por lo menos 2 presidentes de China, los que queráis. Da igual la época, el año, el primero, el último, quiero que me citéis a 2 presidentes de China. Comenzamos con el video. Esto es una nueva ruta desconocida. Hoy vamos a hablar de Sun Yat-sen. Los chinos le conocen como Sun Yat-sen. Nació en 1866 en la provincia de Guangdong, en la jurisdicción de Nanling, al sur de China. De hecho, el lugar en el que él nació hoy en día es un lugar turístico. Es un pueblo de poco menos de 10.000 habitantes y es uno de los lugares más visitados de China también, porque viene gente de todo el mundo a ver dónde nació este señor. Sun Yat-sen nació en el seno de una familia pobre, una familia campesina con muy pocos recursos, y él vivió en carne propia cómo es que China cambió, las revoluciones que sucedieron dentro de China. Pero a la edad de 13 años tuvo la suerte que muchos chinos de su época no tuvieron, que es salir de China. Él salió de China con su hermano mayor y se dirigió a Hawái. Estuvo ahí durante un buen tiempo. Ahí es donde se convirtió al cristianismo. De hecho, era un chino cristiano. Aprendió conocimiento científico, aprendió la democracia, cómo debe funcionar un país y poco más. O sea, él salió, vio mundo y volvió a su país. Él estudió medicina en una universidad en Hong Kong. Para estos años, Hong Kong no era parte de China, era parte del Reino Unido. Hay que aclarar las cosas. Entonces, Sun Yat-sen era una persona que vio mundo y él se dio cuenta que el mundo era diferente a China, que China era un caos total. Cabe resaltar que durante esos años China sufrió bastante, sufrió las 2 guerras del opio, sufrió la revolución Taiping, sufrió la primera guerra sino-japonesa, invasiones extranjeras por parte del Reino Unido, Estados Unidos, Francia, Portugal. Entonces, como durante esos años China no era país, no era imperio, no era nada. Él coincidió con la decadencia de los Qing, No se puede entender la historia de Sun Yat-sen, la vida de Sun Yat-sen, si no se entiende la historia de la dinastía Qing, ya que van cogidos de la mano. Yo voy a hacer un vídeo hablando sobre la dinastía Qing cuando yo vuelva a Manchuria, que es la zona en la que yo vivo, y haré un especial hablando sobre ellos. Pero aquí os voy a dar un resumen. La dinastía Qing fue la que sucedió a la dinastía Ming en el poder y duraron de 1644 a 1912. En principio lo hacían bastante bien, pero cabe resaltar que el paso del tiempo les pasó factura, también los acontecimientos, ya que durante la dinastía Qing, China sufrieron demasiado invasiones extranjeras, las 2 guerras del opio, rebeliones internas, la revolución Taiping, que dejó casi 20 millones de muertos aquí en el sur de China. De hecho, hay un museo dedicado a esta rebelión, voy a llegar a ellos, haré un vídeo también. Y las guerras sino-japonesas, la primera guerra sino-japonesa. Entonces, sumado a todo esto y a desastres naturales como el desbordamiento del río Amarillo en 1887, todo eso hizo que los Qing no soporten, porque era una crisis tras otra y sus crisis dejaban millones de muertos. Como que los chinos no soportaron. Y ahí es donde nace la figura de Sun Yat-sen. Cabe resaltar que los chinos nunca aceptaron a los Qing como chinos. Es como yo, por ejemplo, yo puedo hablar un chino perfecto, tener pasaporte chino, asimilar la cultura china, pero por el simple hecho de ser negro, a mí nunca me van a considerar como un chino de origen. Sí, van a decir, soy chino, tal, o soy chongguoren, tal, pero sobre la práctica nunca me van a considerar como un chino. Siempre me van a ver como un extranjero, siempre. Extranjero, aunque yo les enseñe mi pasaporte, no, eres extranjero. Eso es lo mismo que pasó con los Qing. Ya sabido un poco sobre los Qing, vamos a hablar sobre Sun Yat-sen y sobre sus intentos de derrocar a los Qing. El primer intento de derrocamiento de los Qing por parte de Sun Yat-sen
Comenzó en 1894. Eso después de que él se convierte en médico. Él no quería ser médico, aunque había estudiado medicina. Él fundó una sociedad secreta para derrocar a los Qing en 1894, pero sus intentos fueron en vano por varias razones. La primera es que durante esos años China estaba involucrada en la Primera Guerra Sino-Japonesa por la lucha de la península de Corea, la lucha por el control de la península de Corea. Entonces, durante esos años, los chinos no podían estar en dos frentes. Todos se centraron en la lucha contra Japón. También tuvo lugar la rebelión de los Boxers, que eran unos monjes que se rebelaron contra el emperador, y esa rebelión fracasó. Fracasó porque intervinieron potencias extranjeras como Japón, como Reino Unido, como Estados Unidos, y sofocaron esta crisis. Por esto, el primer intento de derrocamiento del emperador por parte de Sun Yat-sen no funcionó. Sun Yat-sen fue visto como un enemigo del emperador y fue perseguido, y le obligaron a exiliarse en Japón. Él, estando ya en Japón, comienza a recaudar dinero, comienza a recaudar fondos para su causa, y la vida en China siguió más o menos normal. Estando ya en Japón, en 1905, él funda una nueva sociedad, la Liga Unión Revolucionaria, con el objetivo de hacer llegar a los chinos cuál era su programa. Y su programa se basaba en tres pilares que se siguen utilizando hoy en día. Tener en cuenta que Sun Yat-sen era capitalista, por decirlo de alguna manera, y hoy en día China es un país comunista, pero sus tres principios se siguen utilizando hoy en día. El primero era nacionalismo, Minzhu, liberar a China del control extranjero y del control manchú, que era la dinastía Qing. El segundo era democracia, Minchuan, hacer que China tenga un poder representativo. Él quería que el poder no se dé por legado o por sangre, que el pueblo sea el que elija. Nosotros hemos elegido a este que nos represente y tal, ya que con las dinastías imperiales de China, el pueblo no tenía poder de decisión, ¿vale? Tú eres sobrino del rey, el rey se muere, te proclaman emperador y ya. Así más o menos es como funcionaba China. Y el último principio de Sun Yat-sen era bienestar social, Minsheng, que promovía la justicia y la redistribución de las tierras, ya que también durante estos años las tierras pertenecían a los terratenientes, no pertenecían al pueblo. Un señor podía tener, por ejemplo, 500.000 kilómetros cuadrados de tierra y podía hacer lo que quería con ellas, y el pueblo en realidad no tenía ningún papel. Algo similar a la Edad Media en Europa, ¿no? Eso es lo que pasaba en China. Entonces, eso era más o menos el programa político de Sun Yat-sen. El 10 de octubre de 1911, un levantamiento en la ciudad de Wuchang, a las afueras de Wuhan, y yo creo que sí que conoceréis porque es una de las ciudades más famosas de China, sobre todo por el COVID. Entonces, un levantamiento en esta ciudad, tener en cuenta que es una ciudad que está en el centro-sur de China, a casi 5.000 kilómetros de Beijing. Un levantamiento en esta ciudad encendió la mecha. Parece que es lo que los chinos estaban esperando para rebelarse definitivamente contra el emperador. Cabe resaltar que el emperador de esta época era un niño de 5 años llamado Puyi. Cosas de la historia. Este levantamiento encendió la mecha y casi todas las provincias de China comenzaron a declarar su independencia. Comenzaron a independizarse del gobierno central de Beijing y así sucesivamente. También durante este levantamiento Sun Yat-sen no se encontraba aquí en China. Él se encontraba en Estados Unidos recaudando dinero para su causa. Entonces este levantamiento llegó hasta Beijing. Una vez llegó en Beijing, los emperadores intentaron oponerse, llamaron a los militares que apaguen el fuego, y los militares no pudieron porque ya era todo el pueblo. Cabe resaltar que años anteriores, en 1910, 1909, hubo pequeñas
hubo pequeñas rebeliones, pero siempre eran aisladas, no era algo tan generalizado. Pero la rebelión de 1911, conocida como la Revolución Xinhai, quiero decir, fue la que puso fin a la dinastía Qing y por ende a las dinastías imperiales aquí en China. A través de esta revolución de Xinhai terminó el imperio chino. En poco menos de 2 meses el imperio chino desapareció. Yo he intentado ir al mausoleo de Sun Yat-sen y me han dicho que ya está cerrado. Entonces yo voy a intentar ver si vengo mañana, así ya os lo enseño. Es que el día ha sido muy malo para mí. En primer lugar por la lluvia y tal. Entonces, y este lugar es bastante grande. Entonces como que ha sido algo fatídico para mí. Pero no obstante, os voy a seguir contando la historia de Sun Yat-sen. Él se dio el poder a Yuan Shikai, un militar que tenía demasiado poder dentro del ejército chino. Y Yuan Shikai se convirtió en el segundo presidente de la república. Pero Yuan Shikai tenía otros planes. Él quería instaurar la monarquía, o sea, el imperio, y autoproclamarse a sí mismo como emperador de China. De hecho, así es como lo hizo en 1915. Pero durante esos años los chinos ya respiraban otros aires y ya iban a otra dirección. Entonces le dijeron: señor, nosotros ya no queremos ser un imperio, queremos ser una república ahora. Y le obligaron a dejar el poder. Él dejó el poder, pero lo que hizo trajo demasiado caos dentro de China. Y durante esta época, desde 1916, que fue cuando él murió, hasta 1924, en China se conoce a esa época como la época de los señores de la guerra. Porque durante esos años en China no había poder, no había líder, no había un gobierno, no había absolutamente nada. Cada uno hacía lo que quería. Había señores de la guerra que controlaban una provincia, otros que controlaban otra, peleaban entre ellos, como en la Edad Media. Pero imaginar que eso pasó en los años 20 del siglo pasado. Entonces China era un caos. Sun Yat-sen, al ver esto, él formó el Partido Nacionalista o Kuomintang, y ese partido agrupa al ejército y comienzan a recuperar China. Entonces ese partido vuelve al poder, el partido que crea él accede al poder, y a través de eso China empieza a ser un país más o menos normal. Pero desgraciadamente él murió en 1925 por un cáncer que venía sufriendo. Murió a la edad de 58 años en Beijing. Y dejó una China viuda, sin líder. Su vacío lo ocupó Chiang Kai-shek, que sería presidente de China hasta 1949. Y poco más, ¿no? Sí, poco más. Y después de su muerte se comenzó a construir este lugar, y en 1929 se trasladaron sus cenizas a este parque en el que estoy. De hecho, quería llegar en su tumba, pero como os he dicho, ya está cerrada. Entonces como que no hay mucho más que hacer. Y esta es más o menos su historia. Aquí en China se le conoce como el padre de la república porque, como os he dicho, él fue el primer presidente de China. Entonces se le tiene este respeto. La lluvia ha comenzado de nuevo y eso dificulta demasiado poder grabar, porque grabar con lluvia, o sea, difícil. De hecho, es lo que me ha arruinado el día de hoy. Lo que os estaba diciendo, Sun Yat-sen es considerado el padre de la república por los chinos de la China continental y los chinos de Taiwán. Ten en cuenta que son dos cosas bastante distintas. Es el mismo país, pero son dos cosas bastante distintas. ¿Por qué? Porque en la China continental, en la que yo estoy ahora, el gobierno de este país es comunista, el gobierno de este lugar. Pero en Taiwán, el gobierno que está ahí es un gobierno capitalista, por decirlo de alguna manera. ¿Por qué? Es el mismo país, pero ¿por qué tienen distintos sistemas? Porque al finalizar la guerra civil de China en 1949, los nacionalistas fueron derrotados por los comunistas, encabezados por Mao Zedong. Entonces los nacionalistas, guiados por Chiang Kai-shek,
huyen a la provincia de Taiwán. Entonces Chiang Kai-shek, que era capitalista, estaba apoyado por Estados Unidos. Entonces ya os podréis imaginar, en Taiwán, que fue donde Chiang Kai-shek y sus aliados se refugiaron, se convirtieron en capitalistas y jamás reconocieron la victoria de Mao Zedong. De hecho, ellos se fueron a refugiar en Taiwán con la esperanza de alinear filas, reconstruir el ejército y eventualmente conquistar China continental, pero este hecho nunca se dio. Entonces, por eso es que en Taiwán se considera como un país, pero en realidad Taiwán es una provincia de China. A lo que iba, tanto la gente de Taiwán como la gente de China continental consideran a Sun Yat-sen como el padre de la República de China. Tened en cuenta que Sun Yat-sen y Mao Zedong, que son dos personajes bastante populares aquí en China, tenían pensamientos contrapuestos, ya que uno era capitalista, otro era comunista, pero Mao Zedong aún así le respetaba. Fijaos que Chiang Kai-shek, él fue presidente de China durante casi 15 años, pero ningún chino le reconoce como fuiste presidente, nos ayudaste en la guerra contra los japoneses, nadie. Pero Sun Yat-sen se lleva los créditos. De hecho, en muchos lugares hay pancartas con su imagen y cosas parecidas, ¿no? Entonces como que a él se le dan los créditos, se le da el mérito, se le da absolutamente todo. Así que más o menos. Bueno, yo ya estoy esperando transporte para irme y la verdad es que estoy un poco desmotivado porque el plan que yo tenía para hoy era enseñaros el mausoleo de Sun Yat-sen y el mausoleo de los Ming, hablaros un poco sobre la dinastía Ming y sobre el primer presidente de China, pero no ha podido ser por la lluvia, por el mal tiempo y eso que la previsión de hoy era que iba a empezar a llover a las 7, ahora son las 6 de la tarde y está lloviendo desde las 2 que estoy aquí y es imposible grabar así, imposible, así que yo voy a intentar venir aquí mañana, aunque mañana tengo que ir a otros lugares también, pero si no vengo vais a tener que contentar con el vídeo con el contenido, con el material que hay. Y ya cuando vuelva otra vez a esta ciudad ya grabaré un vídeo mejor y os voy a enseñar mejor el lugar, que es muy bonito, pero por la lluvia, por el mal tiempo no ha podido ser. La verdad es que lo siento bastante y eso. Si queréis que os hable más de personajes históricos, ya sea de África, de China, del mundo entero, lo podéis poner en los comentarios y yo encantado lo voy a hacer. Ya sabéis, si os gusta este tipo de contenido, comentar, dar like, suscribiros y compartir. Nos vemos en la próxima ruta. Adiós.